6 décimos de temperatura actual, 91 el porcentaje de humedad, 15 de máxima para hoy. Tenemos un problema con el tránsito, atención, los camioneros están bloqueando en este momento, hay un bloqueo en el Huergo y Garay, no se dejan pasar a la gente. Bueno, aquí comenzamos con un nuevo espacio, aquí en la mañana de Cultura, Radio Cultura 97.9. Lo habíamos presentado la semana pasada, es Iván Carrino, es economista, es escritor, es conferencista, es profesor, es un lujo tenerlo aquí en el aire. Iván Carrino comienza hoy con nosotros con esta columna que se llama Pesada Herencia. Iván. Hola Quique, muchas gracias, buenos días a todos, buenos días a la audiencia, a todos los que nos siguen. Y efectivamente vamos a empezar hoy, miércoles, todos los miércoles alrededor de las 9 y 10 de la mañana, en este espacio que hemos dado a llamar la pesada herencia, ¿no? O pesada herencia. ¿Pero por qué? Bueno, mucho se ha hablado de la pesada herencia a principios de este gobierno, ¿no? A partir de 2015, 2016, todos sabíamos que existía una pesada herencia en términos de una economía totalmente desordenada, descontrolada. Pero a lo que voy con esto de pesada herencia es que la pesada herencia en Argentina no se resume solo a un par de desequilibrios económicos como tener mucha inflación. La pesada herencia acá no tiene que ver nada más que con los últimos 12, 15 años de historia, sino que es una pesada herencia en términos de mucho más extensión cronológica, pero además una pesada herencia no solo económica, sino que te diría cultural, ¿sí? Y ya que estamos en Radio Cultura, hay una cultura que pesa sobre nuestra política, sobre nuestra economía, y que no le permite a la economía resurgir de sus cenizas. Recordemos que nuestro país fue líder en términos de económicos, venían los inmigrantes, querían prosperar en Argentina, y eso se cayó. Bueno, toda esa pesada herencia la hay que remontar, que más o menos ya llevamos 60, 70 años de pifiarle en términos económicos, así que es por eso que nuestro espacio se llama pesada herencia. Así que bueno, antes de arrancar, quería hacer algunos saludos, bueno, agradecer acá a la radio por el espacio, a José Luis, agradecerle a la mucha gente que me comentó ayer en mi página de Facebook, donde buscando un nombre para este espacio, recibí miles de sugerencias, estaba Cultura Económica, Carrinomics, Hablemos de Economía, bueno, un montón de títulos que la verdad que agradezco a todos los que ahí comentaron algo, y bueno, le mando un saludo a todos. ¿A dónde te ubicamos entonces? Bueno, en Facebook estoy ahí como Carrino Iván, está mi página con algunos seguidores, también estoy en Twitter, @IvánCarrino. Y mi página de internet es ivancarrino.com, donde ahí siempre subo, bueno, los artículos que publico y demás. Entonces, la idea de este espacio es charlar de economía, hablar de cómo vienen las cosas, cómo creo que van a seguir, cómo afectan las decisiones políticas a la economía del día a día de la gente, ¿sí? Y bueno, comentar algunas noticias. Creo que hoy las noticias más importantes del día tienen que ver con este potencial acuerdo con el FMI, parece todo cerrado. Después algún momento por ahí la semana que viene hablaremos de qué se trata esto del FMI, por qué llegamos hasta ahí, cuán mal estamos como para terminar con el FMI. Ayer había un programa que decía que Grecia era una víctima del FMI, y la verdad que es una desafortunada lectura de los hechos, porque lo que le pasó a Grecia es que hizo las cosas tan mal que tuvo que terminar el FMI, y no es que es una víctima del FMI. Lo mismo le pasa a la Argentina, ¿no? Es decir, hiciste las cosas mal y terminaste en el FMI, no es que el FMI te transforma a vos y te hace peor. Y una noticia interesante que quiero dar el dato nomás, es esto que publica el Cronista hoy en base a datos del Ministerio de Modernización. La planta de personal civil en la Administración Pública Nacional desde noviembre de 2015 se redujo en 30.800 puestos. Entonces, ¿cómo es esto? Si vos mirás las estadísticas del Ministerio de Trabajo, el empleo en el sector público ha crecido notablemente desde noviembre de 2015 hasta hoy. Ahora, en la Administración Pública Nacional cae. Entonces, ¿qué está pasando? El empleo público está creciendo en las provincias más que en la planta, digamos, del Estado Nacional, que es lo que tiene que ver con los ministerios, las secretarías, todo lo que funciona del Estado en Capital Federal. Así que eso por el lado de las noticias más importantes. Pero el tema que quería tratar hoy es la inflación. La inflación es este cáncer que nos viene persiguiendo hace tanto tiempo. La inflación que ahora todo el mundo está hablando de las LEVAC. Las LEVAC que hoy parecen ser el gran problema de la Argentina. Pero creo que para entender eso, primero tenemos que hablar de inflación. Y la otra vez, la verdad, estaba hablando con un familiar mío muy querido, mi viejo, ¿no? Y hablábamos de la inflación. Y él tiene una visión muy
muy correcta de la situación, ¿no? Es decir, la inflación es culpa del gasto público, es culpa del gobierno. Y yo no puedo discrepar con eso, y seguramente muchos de nuestros seguidores y oyentes tampoco van a discrepar con eso. Pero a mí me gustaría precisar los mecanismos por los cuales este gasto se transforma en inflación. Porque solamente en una de las posibilidades el gasto público se transforma en inflación. Y esa posibilidad es solamente cuando hay un aumento de la cantidad de dinero. Vamos a tratar de explicarlo, ¿sí?, en los diferentes casos en los que puede aumentar el gasto público y cómo eso se traduce o no se traduce a inflación. Entonces imaginemos el caso más sencillo. El gobierno quiere aumentar su gasto público, pero para hacer eso necesariamente va a tener que cobrar impuestos. Entonces digamos que el gobierno aumenta 100 pesos su gasto público y para ello le cobra impuestos a Juan Pablo, ¿sí? A Juan Pablo le cobra 100 pesos de impuestos y el gobierno lo gasta en José Pérez. Bueno, ¿qué pasó con el gasto agregado de la economía? Y aumentó el gasto del gobierno en un subsidio a José Pérez, pero hubo que cobrarle impuestos a Juan Pablo. Entonces, 100 pesos que vinieron de un lado, los sacaste de otro. Por tanto, el gasto agregado de la economía no crece, ¿sí? Bien. En el caso, entonces, de que el gasto público aumente, pero aumentan los impuestos, no puede haber un aumento del gasto agregado de la economía. Y esto es muy importante, porque en realidad, la única forma sostenible de aumentar el gasto agregado de la economía es con mayor producción, ¿sí? Es la producción lo que a uno le permite demandar bienes, ¿sí? Yo no puedo, sin un ingreso, demandar bienes. Y para tener un ingreso, necesito haber producido algo. Así que esa es la primera lección. Por tanto, hay que ver qué pasa con el gasto agregado. Si el gasto agregado aumenta más que la producción, vas a tener inflación. Ahora, en este primer caso vimos que no aumenta el gasto agregado. Digamos entonces que el gobierno decide gastar con cargo a deuda. Es decir, que gasta y para efectuar ese gasto en exceso de sus ingresos tributarios, tiene que endeudarse. Bueno, ahí aparecen dos variantes. Puede endeudarse con los acreedores locales o puede endeudarse con los acreedores internacionales. Pero si se endeuda con los acreedores locales, el caso es bastante similar al primero. Es decir, para darle el subsidio a José Pérez, ¿sí?, creo que era ese el nombre que puse, va a tener que pedirle plata prestada a alguien. Y por caso, Juan Pablo, que antes le habías cobrado los impuestos, por ahí tiene que, o sea, necesariamente va a tener que haber ahorrado para prestarte el dinero. ¿Qué pasa entonces? En este caso, con el gasto agregado de la economía, permanece igual. Lo que gasta el gobierno lo deja de gastar Juan Pablo porque ahorra para prestarle al gobierno. Por tanto, el mayor gasto público con cargo a deuda de los acreedores internos no genera inflación. No hay inflación en ese caso. Aparece el tercer caso, que es decir, y ahí parece que sí, encontramos la pólvora. Le pedimos plata a los de afuera, que nos manden plata, y ahora sí, hay más plata, hay más gasto agregado, y potencialmente podría haber más inflación. Es decir, me endeudo con los acreedores internacionales y puedo aumentar el gasto agregado de la economía. La realidad es que en este caso tampoco va a ocurrir eso. ¿Y por qué no? Porque los acreedores internacionales tienen dólares, euros, yenes, lo que sea, pero tienen moneda extranjera. Y cuando la traen acá, para prestarle plata al gobierno local, van a tener que cambiar esa moneda por la moneda local. Lo que va a pasar entonces es que va a caer el tipo de cambio, ¿sí? El dólar va a caer en Argentina en ese hipotético caso. ¿Y qué pasa cuando cae el dólar? Entonces tenés lo mismo. Lo que aumenta el gasto público es lo que deja de aumentar o lo que cae el gasto privado de los exportadores. Los exportadores, con menor tipo de cambio, venden en dólares, pero van a tener menores ingresos en pesos. Entonces, en la moneda local, de vuelta, seguimos con el caso de que el gasto agregado no aumenta cuando vos te endeudás con acreedores internacionales, ¿sí? Así que en todas estas situaciones, el aumento del gasto público no genera inflación. Eso no quiere decir que esté libre de problemas. Lo que has hecho es desconfigurar una situación de gasto en donde antes gastaba el privado, ahora lo está gastando el Estado. Y sabemos que el Estado gasta con menos incentivos, menos información y distorsiona la estructura de la economía. Así que tampoco digo que sea deseable. Lo único que digo es, no es inflacionario. Ahora bien, hay un último caso. No subo los impuestos, no me endeudo con los acreedores internacionales, pero puedo pedirle al Banco Central que emita dinero para que yo gaste. Y ahí sí aparece
lo que sería la multiplicación de los panes y los peces, que en realidad no es más que la multiplicación de la cantidad de dinero en la economía. Y eso sí le permite al gobierno gastar sin que nadie, a corto plazo por lo menos, reduzca su gasto privado. Entonces ahí tenés al gobierno gastando y a Juan Pablo gastando, porque no tiene que ahorrar, porque la plata se consiguió con la emisión monetaria. Por tanto, el gasto público no se ve contrarrestado por ningún gasto privado. Tenés un aumento del gasto agregado, pero de vuelta, no aumentó la producción, lo que aumentó fue la cantidad de dinero. Finalmente, esa es la única causa por la que puede haber inflación en una economía. Un mayor gasto público, pero monetizado, un déficit fiscal monetizado. Si no, no hay chance de tener inflación. Argentina, para dar este dato, las expectativas de inflación que se publicaron ayer son 27% anual. Se espera que este año la inflación sea 27% anual. La primera vez que en Argentina hubo una inflación del 27% anual fue en marzo de 1949. Desde 1949 hasta el año 2000, el promedio de inflación fue 250%. Es decir, Argentina esta receta la ha aprobado sobradamente, y la razón de la inflación siempre está ligada a déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Hoy la inflación ocurre por lo mismo. Acarreamos una pesada herencia, valga el nombre, de exceso de gasto público y exceso de emisión monetaria. Sobran pesos, y ahí es donde entra la cuestión de las LEBACs. Sobran pesos, sobraban muchos pesos en diciembre de 2015, producto del exceso monetario del gobierno anterior, que el Banco Central tiene que sacar de la circulación. ¿Y cómo lo hace? Colocando títulos de deuda. Esto es una operatoria estándar y tradicional en casi cualquier banco central del mundo. Se llaman operaciones de mercado abierto, y para absorber la cantidad de dinero que sobra, vos tenés que colocar deuda, tenés que vender bonos, ya sea que los bonos sean bonos del Tesoro o que los bonos sean bonos del propio Banco Central. En nuestro caso, como en el 2001-2002 los bonos del Tesoro estaban en default, no se podían usar para hacer política monetaria, no se podían usar para absorber la liquidez excedente, porque nadie le interesaba comprarlos, porque valían cero. Entonces lo que tuvo que hacer el Banco Central fue emitir las LEBACs. Pero estas LEBACs no son una rareza argentina. Deuda emitida por el Banco Central existen en Perú, en Uruguay, en Chile. Y en Chile, este volumen de deuda del Banco Central llegó a ser 30% del PBI, sin que esto sea un escándalo y sin que esto impida el proceso de desinflación. Entonces yo creo que hay que, por lo menos, quitarle la demonización que están teniendo las LEBAC. La LEBAC responde a la necesidad de absorber pesos excedentes, ataca el problema inflacionario, ¿sí? Y no necesariamente tiene que transformarse en un problema para la economía. Y una cosita más, es verdad que lo que ha pasado en estos últimos 2 años es que el Banco Central tuvo que emitir esas LEBAC para absorber los pesos excedentes que él mismo inyectaba por la compra de dólares. Entonces ahí hay una cuestión para mirar, que es para debatir. Pero a priori, digamos, quitémosle la cosa demoníaca a las LEBAC, porque es una de las formas que usan los bancos centrales en general para absorber la inflación. Así que bueno, con eso, digamos, cierro este primer comentario. Te quiero invitar, querido oyente, a que te quedes a la siguiente parte de este segmento, porque después de un tema que acaba de mandar Quique, tenemos un invitado especial, un invitado sorpresa, un economista estrella que nos visita de La Pampa y con el que vamos a hablar un poquito de cómo está la coyuntura económica y cómo ve las cosas y qué anda haciendo por Buenos Aires. Así que, Quique. Así se está presentando Iván Carrino. Bueno, vamos a tener economía, buen comentario de los buenos en esta pesada herencia, como ha titulado este espacio. Momento de hacer una pausa, un poco de música y seguimos. Radio Cultura 97.9. Bájate la aplicación y escuchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play. Marta y Héctor caminan juntos las veredas de Buenos Aires desde hace 40 años. Hoy las vuelven a descubrir.